de coordenadas. Los ejes de coordenadas pues son rectas y nosotros sabemos que la ecuación de una recta la tengo determinada si conozco un punto y un vector director de la recta. Bueno, pues vamos a ver si sabemos un punto y un vector director. En este caso vamos a empezar con el eje OX, ¿vale? Con el eje X. Pues en este eje, en el eje OX, en esta recta de aquí, un punto, el más sencillo de tomar, es el origen de coordenadas, el 0, 0, 0. Y un vector director del eje X, el vector director que tomamos, también el más sencillo que podemos tomar, ¿vale? El que habíamos llamado Y en nuestro sistema de referencia, el vector que tiene coordenadas 1, 0, 0. Pues, ¿cuáles serían las ecuaciones paramétricas del eje X? Las ecuaciones paramétricas del eje X serían X y Z igual, era punto más múltiplo, ¿vale? Porque en la recta solo me muevo en una dirección. Más múltiplos del vector director, lambda por 1, lambda por 0 y lambda por 0. Así, simplificando esto, lo que se me quedaría que X igual a lambda, Y igual a 0 y Z igual a 0. Con lambda, vamos a ponerlo mejor aquí. Se me queda es que la X vale lambda y las demás valen 0. Con lambda cualquier número real, ¿vale? Y tiene sentido porque lo que me está diciendo esto es que los puntos del eje OX son de esta forma, lambda 0, 0. Efectivamente, nosotros sabemos que los puntos, pues este punto de aquí que está en el eje X tiene coordenadas menos 3, 0, 0. Este 4, 0, 0. 3, 0, 0. ¿Veis? Eso me está diciendo que esa es la ecuación paramétrica del eje X. Los infinitos puntos, variando lambda, obtengo los infinitos puntos del eje X. Y también vamos a ver cómo serían las ecuaciones implícitas. Nos saltamos las continuas, en realidad, las continuas sabemos que es X menos el punto partido del vector director, Y menos el punto partido del vector director, Z menos el punto partido del vector director. Se podría dar, lo que pasa es que no se suele poner, ya hemos dicho que esto es una notación, pero siempre nos chirría un poco. Entonces, si os la encontráis, van a ser o como ecuaciones paramétricas o como ecuaciones implícitas, ¿vale? Pero aunque, como ya lo sabéis. Entonces, las ecuaciones implícitas, recuerdo que es escribir la recta como intersección, de dos planos. Y ahora vamos a pensar un poco, sabiendo lo que hemos visto anteriormente en el vídeo. ¿Qué dos planos los corto y obtengo como resultado, ¿vale? Son planos coordenados. Y obtengo como resultado el eje X. Pues si veis, si yo cojo este plano y ahora cojo este plano, cuando yo coja estos planos, lo que obtengo, cuando yo interseque aquí, lo que obtengo es el eje X. Y este plano de aquí, este primer plano, ¿qué ecuación hemos dicho que tiene? ¿Vale? Si recuerdo, aquí tengo el eje X, el Z y el Y. Este es el plano que tiene ecuación Y igual a 0, porque no me estoy moviendo en el eje de la Y. Y el plano este de abajo, cuando yo lo interseque, el amarillo y el verde, ¿vale? Que continuarían por aquí. ¿Vale? Cuando yo haga el corte del amarillo y del verde, que el verde, ¿qué ecuación tiene? El verde tiene ecuación, ¿en qué eje no se está moviendo el verde? En el Z, Z igual a 0. Cuando yo haga la intersección de estos dos planos, tengo el eje X. Luego las ecuaciones implícitas del eje X salen cuando yo interseco el plano Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Vale? Esta es la ecuación de un plano, que ya la acabamos de ver, por eso hemos visto antes las ecuaciones de los planos.
Entonces, cuando yo hago el corte de estos dos planos, lo que obtengo es el eje OX, ¿vale? Y tiene sentido si vemos el dibujo. Cuando yo corte los dos planos, ¿vale? Y esto seguiría por aquí y este seguiría por aquí. Entonces, ese corte de esos dos planos es el eje X, por eso son las ecuaciones implícitas estas de aquí. Vamos a seguir con los demás ejes. Vamos a ver ahora el eje Y. El eje Y es una recta y al ser una recta, yo para determinar su ecuación necesito un punto que vamos a coger más sencillo, que es el 0, 0, 0, el origen de coordenadas, y un vector director del eje Y, que es el vector que habíamos llamado J en nuestro sistema de referencia. Este vector J de aquí tiene coordenadas 0, 1, 0. Pues ya sabiendo esto, sé directamente las ecuaciones paramétricas del eje Y. Las ecuaciones paramétricas del eje Y serían x igual a 0, ¿vale? Primero las coordenadas del punto, más múltiplos del vector director, es decir, esto es un punto y me voy moviendo según me indiquen esos múltiplos, pues en este caso sería lambda por 0, ¿vale? A ver si no tenemos que parar el vídeo, más lambda por 1, más lambda por 0. Luego que se me quedaría x igual a 0, z igual a 0 y y igual a lambda. ¿Vale? Con lambda perteneciente a los números reales. Y esas serían las ecuaciones paramétricas, es decir, tiene sentido porque lo que me está diciendo es que un punto genérico del eje OY es de la forma 0 lambda 0, es decir, todos los puntos tienen esa forma. ¿Cuáles serían las ecuaciones implícitas? La ecuación implícita es obtener el eje Y como intersección de dos planos. ¿Qué dos planos los corto y obtengo el eje Y? Pues si veis, si corto aquí este plano, ¿vale? Vamos a hacerlo solo con una parte. Si corto este plano y este plano de aquí, lo que estoy obteniendo es el eje Y, ¿vale? ¿Veis? Tengo este corte del eje Y. Este plano, ¿qué ecuación tenía? Bueno, pues este de aquí arriba era en el que yo no me movía, en el eje de la X, era el plano X igual a 0 y este era el plano Z igual a 0. ¿Qué me quiere decir esto? Que la ecuación implícita del eje OY son las que X igual a 0 y Z igual a 0. Es decir, cuando hago el corte de estos dos planos, esto es un plano y esto es otro plano. Entonces, si yo corto esos dos planos, ¿vale? Corto aquí este plano, ¿vale? Que sería el gris, lo corto con este plano de aquí. Cuando yo haga ese corte, ¿vale? Esto seguiría por aquí, por abajo. Lo que yo obtengo, ¿vale? Este seguiría por aquí. Cuando llega ese corte de esos dos planos, pues lo que estoy obteniendo, el corte, ¿veis? Lo que en realidad obtengo, tengo este plano y tengo el plano aquí. Cuando yo los corte, ¿qué es lo que obtengo? Pues efectivamente lo que obtengo es esto de aquí. ¿Y esto qué es? El eje Y. ¿Vale? Eso serían las ecuaciones implícitas. Y exactamente igual con el eje Z. Con el eje Z pasa por el punto 0, 0, 0 y el vector director del eje Z, que lo habíamos llamado K en nuestro sistema de referencia, tenía coordenadas 0, 0, 1. Entonces, en las ecuaciones paramétricas del eje OZ, pues serían X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a lambda, con lambda un número real. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier un punto genérico del eje Z es de la forma 0, 0 lambda. Efectivamente, todos los puntos tienen esa forma. Este tiene coordenadas 0, 0, 1, 0, 0, 2, ¿vale? Porque recuerdo las coordenadas X, Y y Z. Y por último, las ecuaciones implícitas
del eje OZ, es decir, el eje OZ como intersección de dos planos. Pues si veis los planos que yo voy a coger para obtener el eje Z, sería este plano. Vamos a borrar esto. Cuando yo corte este plano con este plano, obtengo el eje Z, y este era el plano x igual a 0, y este era el plano y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0. ¿Vale? Cuando yo corte este plano de aquí, ¿vale? Que seguiría por ahí por detrás. Hay que tener un poquito de visión espacial, se dice. Y cuando lo corte con este, voy a obtener efectivamente el eje Z, ¿vale? ¿Veis? Sería una cosa así. Este de aquí, y ahora este puesto aquí. ¿Vale? Seguro que vosotros lo dibujáis mejor que yo. Y cuando se cortan esos dos planos, lo que se obtiene es el eje Z, ¿vale? Por eso las ecuaciones implícitas son x igual a 0 y igual a